En una calle concurrida de un pequeño pueblo de México, vivía una señora mayor llamada Doña Teresa. Todos los días, ella se arrastraba por la acera, vendiendo dulces para intentar asegurar el pan de cada día. El sol castigaba su piel arrugada, y sus ojos, cansados de tanto vivir, se perdían en una rutina que parecía no tener fin. Pero lo que ella no sabía era que algo estaba a punto de cambiar. Una foto, tomada por un desconocido, se volvería viral en las redes sociales y la vida de Doña Teresa nunca sería la misma. Lo que parecía un día común se transformaría en un hito de cambio y esperanza. Bienvenidos al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Doña Teresa siempre despertaba antes de que saliera el sol. Su cuerpo ya no era el de una joven, pero su determinación no conocía límites. Ella se ponía un vestido sencillo y calzaba las sandalias gastadas que aún insistían en acompañarla por las calles del pueblo. Todos los días, salía de casa con una pequeña caja de caramelos de goma, que apenas alcanzaban para cubrir el valor de un almuerzo sencillo. Pero eso era todo lo que ella tenía para ofrecer. La vida de Teresa no había sido fácil. A sus 80 años, tenía pocos recuerdos de una época en la que la felicidad parecía más presente. Había perdido a su esposo hacía muchos años y, con el tiempo, sus hijos se habían ido, buscando la vida en otros lugares, alejados de lo que quedaba de ella. En realidad, la casa donde vivía ya no era más un hogar acogedor. Era solo un techo, un refugio de un pasado que ahora parecía distante y polvoriento. Hoy será diferente, pensó, mirando el pequeño espejo en la pared, donde su imagen reflejaba a una mujer que, aunque cansada, aún luchaba por mantenerse viva. Tomó sus caramelos, arregló su bolsa y salió a la calle. El pueblo estaba animado, con personas apresuradas yendo y viniendo, sin prestar mucha atención a ella. Caminaba lentamente, siempre con la mirada distante, como si el peso del mundo descansara sobre sus frágiles hombros. Había algo en su expresión que pasaba desapercibido para las personas apresuradas que no tenían tiempo para una anciana desconocida. Doña Teresa conocía la mirada de la gente. El desprecio, la indiferencia, el juicio, todos los días, ella se sentía invisible. Pero, en el fondo, sabía que su lucha no era por reconocimiento. Solo quería sobrevivir, un día tras otro, sin dejar que la vergüenza la consumiera. Fue entonces cuando, mientras caminaba por la plaza principal, algo inesperado ocurrió. Una joven mujer, llamada Clara, estaba sentada en un banco, descansando de su día ajetreado. Ella tenía el celular en la mano, sin notar a Doña Teresa pasando frente a ella. Fue cuando Clara vio, por un breve momento, la mirada de la señora, cansada pero llena de vida. Sin saber por qué, Clara tomó una foto. Era una imagen simple, pero capturaba toda la tristeza y fortaleza de Teresa. Clara no pensó mucho en ello, hasta que, más tarde, al revisar las fotos en su celular, se topó con esa imagen. Algo en la foto la conmovió profundamente, como si esa señora, detrás de su apariencia cansada, tuviera una historia que debía ser contada. Clara decidió entonces publicar la foto en las redes sociales, acompañándola con una simple leyenda: la lucha silenciosa de una vida olvidada. Lo que Clara no sabía era que esta foto tendría un impacto mucho mayor de lo que podía imaginar. En los minutos siguientes, la publicación comenzó a compartirse, y en pocas horas, la historia de Doña Teresa se hizo viral. En el momento en que la foto se esparció, Doña Teresa aún estaba vendiendo sus caramelos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Pero algo más estaba ocurriendo en su vida. Un hombre, llamado Eduardo, que vivía en el mismo pueblo, comenzaba a notar la historia detrás de esa imagen. Eduardo era periodista, y debido a su profesión, ya había cubierto muchos tipos de historias, pero ninguna que lo tocara tan profundamente como la imagen de Doña Teresa. Sabía que algo debía hacerse. ¿Y tú, qué crees que va a pasar? Quédate con nosotros y descúbrelo. Mientras la foto de Doña Teresa se propagaba por las redes sociales, ella aún estaba en la calle, intentando vender sus caramelos. El calor era intenso, y su respiración ya estaba más agitada de lo normal. Apenas sabía lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La gente pasaba junto a ella, algunos echando miradas furtivas, otros completamente ajenos a su presencia. Pero había algo diferente en ese día. Sentía una energía extraña en el aire, como si estuviera al borde de algo importante, aunque no sabía exactamente qué era. Clara, por su parte, no podía dejar de mirar la foto que había tomado de Doña Teresa.
Cuando publicó la imagen, no imaginó la repercusión que tendría, pero algo dentro de ella la impulsaba a compartir más. La leyenda que escribió resonaba en su mente, la lucha silenciosa de una vida olvidada. Sabía que había algo allí que debía ser visto por más personas. Por más que intentaba regresar a su rutina, Clara no podía sacar a esa mujer de su cabeza. No era solo una foto. Era un grito mudo de ayuda, una historia de abandono que la conmovía profundamente. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Eduardo, el periodista, pasaba por un momento de reflexión. Estaba yendo a casa después de un largo día de trabajo cuando, al navegar por las redes sociales, se encontró con la foto de Doña Teresa. La imagen lo golpeó como un puño en el estómago. No podía creer que, en pleno siglo XXI, una mujer como esa fuera tratada como invisible por la sociedad. Algo dentro de él se movió. Como periodista, Eduardo sabía que podía hacer algo más. Tenía los medios para dar voz a esa mujer que parecía ser solo una figura solitaria en la multitud. Decidido a hacer algo, Eduardo comenzó a buscar información sobre Doña Teresa. Fue entonces cuando descubrió el lugar donde ella solía vender sus caramelos. Sabía que la foto apenas comenzaba a extenderse, y aquello era solo el principio. Sin embargo, no esperaba que la reacción pública fuera tan rápida y avasalladora. A la mañana siguiente, la historia de Doña Teresa ya era un fenómeno. Los sitios de noticias comenzaron a compartir la publicación de Clara, y miles de personas estaban comentando sobre la situación de esa mujer. Muchos se preguntaban cómo una señora de 80 años podía estar sola y luchando por sobrevivir en las calles, sin nadie cerca. Los mensajes de solidaridad comenzaron a surgir, y una ola de apoyo empezó a apoderarse de las redes sociales. Donaciones, ayudas y promesas de un futuro mejor empezaron a aparecer. Y, en medio de todo esto, el nombre de Doña Teresa comenzaba a convertirse en un símbolo de resistencia y superación. Doña Teresa, sin embargo, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Para ella, todo seguía igual. Se sentía exhausta y, con el peso de los caramelos en su bolso, pensaba que nada cambiaría. Pero, mientras caminaba por otra calle concurrida, su celular comenzó a vibrar. Era un mensaje. Cuando miró el aparato, no podía creer lo que veía. Hola, soy Eduardo, periodista. Vi tu historia y quiero ayudarte. ¿Podemos hablar? Miró el mensaje y, por un momento, dudó. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué quería ayudarla? Pero algo en su corazón le decía que tal vez esa era la única oportunidad de cambio que tendría en mucho tiempo. No dudó más y respondió, sí, podemos hablar. Lo que ocurrió a continuación transformaría la vida de Doña Teresa para siempre. Mientras el mensaje de Eduardo comenzaba a dar frutos, la historia de Doña Teresa ganaba más y más atención. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este repentino giro de suerte para la señora. Las vueltas emocionales apenas comenzaban, y la lucha de Doña Teresa no sería fácil. Eduardo sabía que, a pesar de sus buenas intenciones, tendría que enfrentar obstáculos inesperados para sacar a Doña Teresa de la calle y darle la vida que merecía. Lo que no sabía, sin embargo, era cuán profunda era el dolor de Doña Teresa y lo que estaba a punto de revelar. Pero cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Dejaré un corazón en tu comentario. El teléfono de Doña Teresa vibró nuevamente, esta vez con un mensaje más detallado de Eduardo. Se presentó como periodista y le prometió que la ayudaría a salir de la situación en la que se encontraba. Doña Teresa, aunque desconfiada, sintió algo diferente en ese momento. Era como si, finalmente, alguien viera en ella algo más que una mujer mayor vendiendo dulces en las calles. Su corazón, marcado por la soledad y el abandono, se calentó un poco con la esperanza de que tal vez algo bueno estaba a punto de suceder. Después de responder al periodista, permaneció en silencio unos minutos, observando a las personas pasar apresuradas a su alrededor. No sabía qué esperar de ese contacto, pero algo en su interior le decía que debía confiar. Al fin y al cabo, ya había vivido lo suficiente para saber que la vida no siempre era justa, pero que a veces, una oportunidad podía surgir de la nada. Eduardo estaba decidido. Sabía que algo debía hacerse para cambiar la vida de esa mujer que, a pesar de su edad, tenía más fuerza que muchas personas más jóvenes. Estaba consciente de que su trabajo como periodista podría dar visibilidad a una causa, pero él quería más que eso. Quería actuar, no solo escribir sobre el dolor de Doña Teresa. El contacto inicial ya era una buena señal, y él estaba dispuesto a seguir adelante con lo que fuera necesario.
A la mañana siguiente, Eduardo llamó a doña Teresa. La invitó a una reunión en una cafetería cerca de donde ella solía vender sus dulces. Ella dudó por un momento, pero la curiosidad y la sensación de que esa podría ser la oportunidad que tanto esperaba la impulsaron a aceptar. Al llegar al lugar acordado, Eduardo estaba esperando, nervioso, pero decidido a hacer la diferencia. Cuando doña Teresa entró en la cafetería, sus manos temblaban ligeramente. Nunca había estado en un lugar así, tan ordenado y lleno de personas que parecían tan diferentes a ella. Se sentó a la mesa con Eduardo, y ambos se miraron por unos segundos. Ella sentía cierta incomodidad, pero él sonrió y la tranquilizó. «No te preocupes, doña Teresa. Estoy aquí para ayudarte». Ella, con la voz suave y cansada, respondió: Yo no sé si puedo confiar, señor. He pasado por tantas cosas, que a veces me pregunto si vale la pena soñar con algo diferente». Eduardo sintió el peso de sus palabras y, en su corazón, creció una mezcla de empatía y urgencia. Sabía que las promesas eran fáciles, pero la acción sería la verdadera prueba. Entonces, explicó sus intenciones con cuidado: «Quiero ayudarte a salir de la calle, a darte una vida digna, donde puedas vivir con comodidad, sin tener que vender dulces todos los días. No puedo prometerte que será fácil, pero juntos podemos cambiar tu historia». Doña Teresa lo miró, con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que las promesas vacías no valían nada, pero la sinceridad en los ojos de Eduardo la hizo preguntarse si esta vez las cosas podrían ser diferentes. Tras un largo silencio, finalmente habló, casi en un susurro: «Quiero creer, señor, pero no sé cómo». Eduardo, conmovido por sus palabras, hizo una promesa más importante: «Voy a luchar por ti, doña Teresa. Vamos a trabajar juntos. No te dejaré sola». Pero lo que él no sabía era que, además de las dificultades materiales, doña Teresa cargaba algo mucho más profundo y doloroso: la vergüenza de su vida, el trauma del abandono y el miedo a confiar de nuevo. Estas eran barreras invisibles, pero que la impedían creer plenamente en las promesas de cambio. Mientras doña Teresa comenzaba a abrir su corazón a Eduardo, las redes sociales seguían agitando con su historia. Se comenzaba a formar una ola de apoyo, pero también surgían críticas. Algunas personas cuestionaban la motivación de Eduardo y la verdadera situación de Teresa. El mundo estaba observando, y la presión aumentaba para que la ayuda fuera realmente efectiva. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles como parecían. La vida de doña Teresa estaba a punto de tomar un giro inesperado, y no todo lo que había vivido se curaría con promesas. La verdadera lucha apenas comenzaba. Los días que siguieron al encuentro en el café estuvieron marcados por una mezcla de expectativas e incertidumbres. Eduardo, con la firme convicción de que podía ayudar a doña Teresa, comenzó a actuar rápidamente. Se puso en contacto con algunos conocidos que trabajaban en refugios y servicios sociales, tratando de encontrar la mejor forma de sacar a Teresa de la calle. Sin embargo, lo que no sabía era que, detrás de su apariencia cansada y las golosinas que vendía, había un pasado doloroso que ella trataba de esconder. Doña Teresa, a pesar de haber aceptado la ayuda, aún luchaba con sus propios sentimientos. Tomar la decisión de pedir ayuda, algo que nunca había hecho antes, no era fácil. Pasó la noche en vela, reviviendo su pasado y cuestionándose si realmente merecía ser salvada. Durante toda su vida, había sido olvidada por aquellos a quienes más amaba, y cada intento de confiar en alguien había resultado en más dolor. ¿Sería ahora diferente? ¿O sería solo otra ilusión que la dejaría aún más vacía? El celular de Teresa vibraba insistentemente, trayendo mensajes de apoyo, pero también algunas críticas y cuestionamientos. Muchas personas la elogiaban por su valentía, pero otras parecían escépticas, dudando de las intenciones de Eduardo y del verdadero impacto de su historia. Teresa, aunque estaba tocada por la ola de apoyo, sentía un nudo apretado en su pecho. Las palabras de los críticos, que la veían solo como una historia sensacionalista, la lastimaban profundamente. No quería ser vista como una víctima, pero el miedo de ser juzgada y rechazada la hacía dudar. A veces, en medio de la soledad que sentía, se preguntaba si el precio por este tipo de atención no sería aún más alto. ¿Qué pasaría con ella si, después de todo el apoyo y la exposición, las promesas no se cumplían? ¿No sería aún más doloroso perder nuevamente la confianza en las personas, especialmente después de haber abierto su corazón de manera tan vulnerable? Estas preguntas martillaban en su mente, haciendo que la noche fuera aún más larga y difícil de soportar.
A la mañana siguiente, Eduardo volvió a llamar a doña Teresa. La invitó a una reunión, esta vez para discutir los próximos pasos. Teresa, aún insegura, aceptó la invitación, pero no sabía qué esperar. Al llegar al lugar del encuentro, notó que la expresión de Eduardo era diferente, más seria, como si estuviera cargando el peso de algo mucho más grande. Cuando se sentaron, Eduardo comenzó a hablar. Doña Teresa, mucha gente nos ha apoyado. Pero sé que el proceso de cambio no es simple. Estoy haciendo todo lo posible para que tengas un hogar y el cuidado que mereces, pero también sé que, además de las condiciones externas, hay algo dentro de ti que necesita ser tratado. Hizo una pausa, mirándola con empatía. Quiero que sepas que no estoy aquí para forzar nada. Solo quiero ayudar de la mejor manera posible. Pero para eso, necesito que me permitas conocer más sobre ti. Tu pasado, lo que viviste. Doña Teresa tragó en seco. Sabía que no podía seguir huyendo de eso. No podía seguir guardando las heridas del pasado, que la torturaban todos los días. Con un suspiro pesado, comenzó a hablar, sus palabras saliendo lentamente, como si cada una de ellas fuera un peso. Cuando era joven, tenía una familia. Pero, por alguna razón, las cosas no funcionaron. Mi esposo me abandonó, y mis hijos me dejaron cuando más los necesitaba. Se detuvo, intentando contener las lágrimas. Intenté ser fuerte, pero la soledad me devoró. Nunca pude reconstruir mi vida. Siempre viví a la sombra de un amor que me faltó. Eduardo se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Sabía que ayudar a doña Teresa sería más que solo darle una casa. Necesitaba ayudarla a curar las heridas emocionales que llevaba dentro. Pero lo que no sabía era cuán desafiante podría ser eso. Cada palabra de Teresa parecía una lucha interna que ella había librado durante años, y Eduardo no pudo evitar pensar, ¿estaba realmente preparado para esto? ¿Sería capaz de ayudarla a superar tantos años de dolor y abandono? Después de un largo silencio, doña Teresa continuó, no sé si puedo creer en un final feliz. La vida nunca fue amable conmigo. Siempre fui invisible para todos. Por eso, no sé si merezco esta ayuda que quieres darme. Eduardo la miró con compasión. Doña Teresa, tú mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Mereces un futuro sin miedo, sin soledad. Estoy aquí para ayudarte a encontrar ese camino. Pero para eso, necesitas creer en ti misma. Sabía que el mayor desafío no sería solo proporcionarle un hogar, sino ayudar a Teresa a reconstruir la confianza perdida en las personas y en ella misma. Pero doña Teresa aún no estaba lista para eso. No sabía si podía confiar, si realmente había un camino para ella más allá de las calles. El miedo de ser dejada atrás una vez más era demasiado grande para ella. Aún se sentía como una extraña, alguien que la sociedad había olvidado. El peso de su dolor emocional era tan denso que parecía imposible encontrar una salida. Ya no creía en finales felices, ni en nuevos comienzos. Para ella, la única realidad que quedaba era la lucha diaria por la supervivencia. A pesar de las palabras de consuelo de Eduardo, doña Teresa no logró liberarse de la sombra de su desconfianza. El miedo a ser abandonada nuevamente era más fuerte que su voluntad de creer. Y su lucha interna no solo comenzaba, sino que estaba a punto de enfrentar una decisión crucial. Eduardo, por su parte, no sabía que la resistencia de Teresa sería más difícil de superar de lo que imaginaba. Pero lo que no percibía era que, al intentar ayudarla a superar su pasado, estaba a punto de enfrentar un obstáculo que podría cambiar todo. La tensión entre Teresa y Eduardo estaba en aumento. Durante los días siguientes, Teresa se alejó aún más. Eduardo, en su deseo genuino de ayudar, intentaba acercarse, pero siempre se encontraba con el muro invisible que ella había construido a lo largo de su vida. Ella aceptaba su compañía, pero había una distancia emocional tan grande que parecía imposible de atravesar. Cada gesto de bondad de Eduardo era recibido con una sonrisa débil, pero sus ojos seguían cerrados a la posibilidad de un cambio verdadero. Las palabras de Eduardo, que intentaban ofrecer consuelo, parecían no alcanzar la profundidad del dolor que Teresa llevaba dentro. Era como si ella se hubiera vuelto inmune a la bondad, una defensa construida durante años de abandono y sufrimiento. Eduardo, aunque visiblemente preocupado, sabía que, por más difícil que fuera, debía seguir intentándolo. No sabía cuánto tiempo más podría hacerlo, pero la determinación de ayudarla lo mantenía firme. Y entonces, ocurrió.
En una tarde nublada de martes, mientras Eduardo pasaba por el parque donde Teresa solía sentarse a vender sus caramelos, la vio, pero algo era diferente. Ella estaba sola, más pálida de lo habitual, con los ojos distantes, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Al acercarse, Eduardo se dio cuenta de que ella estaba sosteniendo algo en las manos, algo que parecía importante para ella. Era una foto amarillenta y desgastada, una foto que, al observar más de cerca, parecía pertenecer a un pasado lejano. Sus dedos, ahora más envejecidos, sostenían la imagen con tal fuerza que parecía temer que fuera arrancada de sus manos en cualquier momento. Sin decir una palabra, Eduardo se sentó junto a Teresa. Quedaron en silencio durante unos minutos, solo escuchando el sonido de la ciudad a su alrededor. La calle estaba concurrida, pero nada parecía penetrar el silencio entre ellos. Finalmente, Eduardo rompió el silencio. «¿Qué es esta foto, dona Teresa?», habló en voz baja, respetando el momento de introspección de ella. Ella lo miró, pero no habló de inmediato. Sus ojos se fijaron en la imagen y, por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. La foto mostraba a una mujer joven, con cabello largo y una sonrisa radiante, al lado de un niño pequeño. El niño parecía ser una versión más joven de Teresa, y la sonrisa que ella exhibía era una de las más puras que Eduardo jamás había visto. El contraste entre la mujer joven en la foto y la mujer que tenía frente a él era doloroso, como si una parte de Teresa se hubiera congelado en esa sonrisa y la otra hubiera sido consumida por el tiempo. Teresa suspiró profundamente y habló, con la voz áspera, como si las palabras salieran de un lugar olvidado hace mucho tiempo. «Esta foto es de cuando yo era feliz. Tenía una familia, tenía hijos, tenía un hogar. Era la madre orgullosa que cuidaba de sus hijos, pero la vida me quitó todo. Mis hijos crecieron y se distanciaron de mí. Mi esposo me dejó cuando estaba embarazada de mi segunda hija. Me dejaron, Eduardo, y nunca pude volver a sonreír como en esa foto». Miró la foto una vez más, como si estuviera tratando de encontrar alguna parte de sí misma que había desaparecido. El silencio se instaló nuevamente, y Eduardo, que ya imaginaba que el pasado de Teresa estaba lleno de dolor, ahora entendía la profundidad de su soledad. La foto, más que un simple retrato, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Ella no solo luchaba por sobrevivir en las calles, sino también por lidiar con una pérdida irreparable que arrastraba por décadas. Sintió que, aunque su dolor era inmenso, todavía podía hacer la diferencia. Lo que no sabía era que ayudar a Teresa a sanar sus heridas emocionales sería una batalla que podría exigir más de lo que estaba preparado para dar. «No tengo más fuerzas, Eduardo», continuó Teresa, con la voz entrecortada. He intentado tanto, pero nadie me escucha, a nadie le importa. Soy solo una vieja olvidada que vende caramelos en la calle». Sus palabras estaban cargadas de una resignación profunda, como si hubiera aceptado que su vida ya no podía cambiar, que la esperanza ya no tenía lugar para ella. El dolor de su existencia brotaba de cada palabra, y Eduardo se sintió impotente ante tanto sufrimiento. Eduardo sintió un dolor inmenso por Teresa. Sabía que ayudar a alguien a levantarse no solo se trataba de ofrecer refugio o comida, sino de darles una oportunidad para reescribir su historia, devolverle la dignidad que ella creía haber perdido para siempre. Colocó su mano sobre la de ella y, con firmeza, dijo: «No eres olvidada, Teresa. No estás sola. Estoy aquí, y haré todo lo que esté a mi alcance para que tengas una nueva oportunidad. Comencemos de nuevo, juntos». Pero Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, apartó su mano. «No, Eduardo. No entiendes. Soy como un árbol caído que ya no puede crecer. No importa cuánto intentes levantarme, la tierra donde caí ya me ha rechazado». Eduardo estaba decidido a no dejar que Teresa sucumbiera a su propio dolor. Sabía que ella aún tenía mucho que ofrecer, pero también sabía que el proceso de curación sería largo y difícil. La idea de una segunda oportunidad parecía un sueño lejano, pero no podía rendirse ahora. Estaba dispuesto a enfrentar los fantasmas del pasado de Teresa para ayudarla a levantarse, pero ni siquiera imaginaba cuán compleja sería esa jornada. Lo que Teresa no sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. En los días siguientes, el video de su foto, publicado por un desconocido en las redes sociales, alcanzó a un público mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. La leyenda decía: una mujer que un día tuvo todo y lo perdió todo, pero aún tiene el coraje de luchar por un nuevo comienzo.
La imagen de Teresa, con esa sonrisa triste, tocó miles de corazones, y ella pronto se vio en el centro de una gran conmoción. El periodista Luis finalmente encontró a Teresa. Estaba decidido a contar la verdadera historia de ella, pero Teresa, asustada por la atención repentina, aún resistía. Eduardo, una vez más, sería la clave para que Teresa se abriera a este nuevo capítulo de su vida. Su historia apenas comenzaba a revelarse, pero la mayor batalla aún estaba por llegar: aceptar que merecía ser amada y recordada. Teresa no sabía qué pensar cuando vio al periodista Luis acercándose. Él tenía una mirada cálida, casi acogedora, pero la expresión en su rostro era seria, como alguien que sabía que estaba ante algo muy importante. Ella, con el corazón apretado y temerosa, no podía entender cómo su vida podría tener importancia para alguien más. Después de todo, para ella, lo único que quedaba era el dolor y la soledad. Luis se presentó con una sonrisa suave y dijo: «Vi su foto, doña Teresa. Y su historia tocó mi corazón. Trabajo como periodista y me gustaría contar su historia al mundo, si usted me lo permite. Creo que puede cambiar vidas. Sabía que su vida puede cambiar muchas otras vidas». Teresa, incómoda, se alejó un poco, mirando desconfiada al hombre que tenía una sonrisa sincera y los ojos llenos de empatía. «¿Y por qué crees que mi historia le interesa a alguien? Soy solo una vieja que quedó sola, luchando por sobrevivir. ¿Qué tiene de interesante eso?». Luis se sentó a su lado, sin prisa, respetando su espacio. Miró al horizonte, hacia el movimiento constante de la ciudad, y luego respondió: «Porque su historia no se trata solo de dolor, doña Teresa. Se trata de resistencia. De un ser humano que, a pesar de todo, sigue luchando, incluso cuando el mundo le da la espalda. Y creo que el mundo necesita ver esto. Necesitan ver que nunca es tarde para empezar de nuevo». Teresa se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Algo en lo profundo de su corazón comenzó a cambiar. Siempre creyó que ya no había espacio para sueños, que su vida estaba apagada como las fotos amarillentas que guardaba. Pero allí, en ese instante, al escuchar esas palabras de un desconocido, una chispa de esperanza se encendió. «No sé, tal vez tengas razón», murmuró Teresa, más para sí misma que para Luis. Estaba dividida. El miedo a exponerse, a revivir su pasado y el dolor de perder nuevamente la confianza, la impedían dar ese paso. Pero había algo en Luis, en su perseverancia y fe en las palabras que decía, que tocó algo dentro de ella. Algo que pensaba que había perdido hacía mucho tiempo. Luis, notando la duda en sus ojos, completó: «Puedo prometerle, doña Teresa, que si me deja contar su historia, no será una historia más olvidada. Créame, no está sola. El mundo la escuchará, y tal vez, eso sea el comienzo de algo increíble». Teresa miró a Eduardo, que estaba más distante, pero seguía la escena con atención. Él ya sabía que ella estaba vacilante, pero también sabía que esa era una oportunidad única. Con una pequeña sonrisa, se acercó y, de manera suave, puso su mano sobre el hombro de Teresa. «Estaré a tu lado, Teresa. Si decides, estaremos juntos en este camino. Créeme, lo que tienes para ofrecer es mucho más valioso de lo que imaginas». La decisión fue difícil, pero algo dentro de ella la impulsó a dar el primer paso. «Está bien, intentémoslo», dijo, casi susurrando, como si aceptara algo que hasta ese momento parecía imposible. Luis sonrió, y a partir de ese momento, la vida de Teresa comenzaría a tomar un nuevo rumbo. En los días siguientes, Luis trabajó incansablemente para escribir la historia de Teresa. La acompañaba, registrando sus recuerdos y descubrimientos. La historia que quería contar no solo trataba de una mujer que luchaba por sobrevivir. Era sobre una mujer que, a pesar de las adversidades, poseía una fuerza indescriptible. Una mujer que tenía una historia rica en superación, no solo como vendedora de caramelos, sino como madre, esposa y, sobre todo, como una guerrera que nunca se rindió. El artículo de Luis finalmente fue publicado. Con detalles profundos y emocionantes, la historia de Teresa se compartió en varias plataformas de redes sociales. Las palabras de Luis tocaron el alma de muchos, y pronto las personas comenzaron a involucrarse, no solo con su historia, sino también con el deseo de ayudar. Una ola de solidaridad invadió las redes sociales. Personas de diferentes partes del país empezaron a enviar mensajes, ofreciendo ayuda, comida, ropa, incluso un lugar para que ella viviera. La historia de Teresa se difundió como fuego en paja seca, y de repente,
Ella se vio en el centro de una nueva vida, algo que nunca imaginó posible. Pero no todo era perfecto. A medida que aumentaba la tensión, Teresa se sentía más incómoda. Temía lo que esa visibilidad podría significar. La verdad es que no sabía cómo lidiar con la idea de ser amada por personas que nunca había conocido. Aún cargaba con el peso de un pasado difícil y, para ella, eso parecía irreal. Fue entonces cuando, en uno de los días más agitados, Teresa tuvo un encuentro inesperado. Una mujer, que se identificó como Clara, se acercó a ella. Clara era una de las muchas personas que habían visto la historia de Teresa en internet y se habían emocionado profundamente. Se presentó como una exasistente social, ahora jubilada, y dijo algo que hizo que el corazón de Teresa latiera más rápido. Sé lo que sientes, doña Teresa. También pasé por mucho sufrimiento, y sé lo difícil que es aceptar ayuda. Pero créeme, mereces ser cuidada y amada. Estoy aquí para ayudarte en lo que sea necesario. Teresa, sin palabras, solo miró a Clara, quien con una sonrisa amable, le tendió la mano. En ese momento, Teresa sintió por primera vez en mucho tiempo que, tal vez, podría permitirse ser cuidada. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para dar el siguiente paso. A medida que Teresa comenzaba a abrirse a la ayuda de Clara, Eduardo, que había estado a su lado durante todo el viaje, también comenzaba a enfrentar sus propios dilemas internos. La presencia de Clara parecía ser una solución, pero temía perder la conexión profunda que había desarrollado con Teresa. Lo que sucediera a continuación sacaría a la luz dilemas emocionales y decisiones difíciles que afectarían a todos los involucrados. El tiempo pasó rápidamente. Teresa ahora estaba inmersa en una nueva rutina, y Clara se había convertido en una presencia constante en su vida. Poco a poco, Teresa fue aprendiendo a confiar, aunque con cierta resistencia. La solidaridad que se esparció a través de las redes sociales no solo trajo apoyo, sino también muchos cambios que Teresa nunca imaginó. Sin embargo, había algo dentro de Teresa que aún la inquietaba. Comenzaba a sentir una angustia creciente. La ayuda que recibía de Clara era generosa, pero no sabía cómo manejar el hecho de estar aceptando tanto de los demás. Se sentía vulnerable de una forma que nunca pensó posible. ¿Cómo podría aceptar tanta bondad de personas que apenas la conocían? Esto la hacía cuestionarse qué más podría ser arrancado de su vida, qué más tendría que dar a cambio. Eduardo, por otro lado, estaba atrapado en sus propios conflictos. Durante los últimos meses, se había convertido en el confidente más cercano de Teresa, alguien que la acompañaba en las pequeñas victorias y también en los días de tristeza. Se habían vuelto casi como una familia, y para él, Teresa no solo era una mujer que luchaba por sobrevivir. Ella era alguien con quien compartió un pedazo de su vida. La idea de verla distanciarse emocionalmente, ya fuera por Clara o por cualquier otra razón, lo inquietaba. Un día, mientras Teresa y Clara tomaban un café en la pequeña cocina de la casa donde Teresa vivía ahora, Eduardo entró con un semblante serio. Miró directamente a Teresa y le dijo: «Necesito hablar contigo, Teresa. Creo que estamos empezando a perder nuestra conexión. Entiendo que necesitas ayuda y que Clara ha sido una gran amiga, pero yo sigo siendo alguien que estuvo a tu lado desde el principio. No quiero que te alejes de mí». Las palabras de Eduardo cayeron pesadas en el corazón de Teresa. Sabía que no quería perder su amistad, pero también sentía que no podía seguir viviendo como lo hacía antes. Lo que él decía tenía sentido, pero ella también necesitaba aprender a confiar en los demás. «No estoy tratando de alejarme de ti, Eduardo. Solo estoy tratando de entender todo lo que está pasando. Siento que mi vida dio un giro y ya no sé qué hacer». Eduardo se acercó a ella, con una mirada de compasión. «No estás sola, Teresa. Siempre estaré a tu lado. Pero entiende que nadie te abandonará. Ni Clara, ni yo. Tienes derecho a una vida mejor, y a veces eso significa dejar que las personas entren y te cuiden también». Teresa tragó saliva, las lágrimas amenazando con caer. No sabía cómo manejar este cambio, pero sentía en el fondo que necesitaba aprender a abrir su corazón a lo nuevo. «No quiero ser una carga, Eduardo. Nunca quise serlo. Nunca quise depender de nadie. La vida me enseñó a valerme por mí misma». Clara, que estaba escuchando la conversación en silencio, se levantó y se acercó a Teresa. Tocó su hombro con una delicadeza que hizo que Teresa suspirara profundamente. «No se trata de depender, Teresa. No se trata de ser una carga. Se trata de permitirte ser amada».
Entiendo que tengas dificultades, y estaré aquí para apoyarte. La ayuda que estás recibiendo no es una carga. Te lo mereces, y mucho más. Todos lo merecemos. Había algo en la calma de Clara, una sabiduría que Teresa no tenía. Sabía que había mucho que aprender, y tal vez, solo tal vez, era el momento de aceptar que nadie debería enfrentar el mundo solo. El peso de la decisión estaba en su mente, pero el deseo de seguir adelante era más fuerte. Lo que Teresa no sabía era que las consecuencias de esta decisión iban más allá de su propia vida. La visibilidad de su historia comenzaba a afectar a más personas de lo que ella imaginaba. La solidaridad generada por su historia estaba creando un movimiento más grande, y nuevos desafíos se avecinaban. Mientras Teresa intentaba entender su propio corazón, el teléfono de Clara sonó. Ella miró la pantalla con una expresión seria, algo que Teresa no había visto en ella hasta ese momento. Era una llamada importante, algo que podría cambiar aún más el rumbo de la vida de Teresa. Clara contestó y, después de una breve conversación, colgó el teléfono. Miró a Teresa con una expresión preocupada y dijo: la ayuda que está llegando no será solo de personas que quieren apoyarte. Hay grandes empresas interesadas en invertir en tu futuro. Tu historia tocó tanto el corazón de mucha gente, que están dispuestos a darte más de lo que jamás imaginaste. Teresa quedó paralizada, sin saber qué pensar. Temía ser manipulada, verse en el centro de algo que no podía controlar. ¿Qué significa esto, Clara? ¿Qué quieren de mí? Clara respiró profundamente, intentando mantener la calma. Quieren ayudarte, Teresa. No hay segundas intenciones. Pero necesitamos discutir esto. Tienes el derecho de decidir qué quieres para tu futuro. Mientras Teresa absorbía esta nueva información, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desarrollarse. No sabía aún lo que le esperaba, pero una cosa era cierta: la mujer que vendía caramelos en la calle para sobrevivir estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con la oferta de ayuda de grandes empresas convirtiéndose en realidad, Teresa se encontró ante una elección difícil: aceptar esta oportunidad y permitir que su vida fuera transformada, o rechazar esa ayuda y tratar de seguir por su cuenta. Tendría que enfrentar los mayores dilemas de su vida y decidir si estaba lista para comenzar de nuevo, o si el miedo a perder su independencia pesaría más. La oferta que Teresa recibió era tentadora y, de alguna manera, aterradora. Las grandes empresas estaban dispuestas a invertir en su historia, en su vida, e incluso en un pequeño negocio que ella podría administrar, dándole la oportunidad de empezar de nuevo, de una manera que jamás había imaginado. Pero había un precio que pagar por esta ayuda, algo que no podía ignorar. Esa noche, Teresa se quedó sola en su habitación, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había comenzado su viaje sola, sin nadie que le extendiera la mano, y ahora estaba a punto de ser envuelta por un mundo de posibilidades, pero también de expectativas. ¿Estaba realmente lista para este nuevo comienzo? ¿Podría confiar en las personas que estaban ofreciendo ayuda? ¿O sería esto solo otra trampa de la vida, otra promesa rota? Mientras pensaba, la imagen de Clara y Eduardo apareció en su mente. Clara, con su ayuda constante y comprensión, siempre diciéndole que merecía ser amada y cuidada. Eduardo, con su apoyo incondicional, siempre dispuesto a ayudar, aunque no sabía lo que el futuro traería. Era como si estuviera en medio de una encrucijada, con un camino que la llevaría a la seguridad y estabilidad, pero también la alejaría de su independencia. La verdad era que Teresa nunca había sabido pedir ayuda. Siempre creyó que la autosuficiencia era la única manera de vivir, que la vida no ofrecía espacio para debilidades o dependencias. Sin embargo, comenzaba a entender que tal vez el verdadero acto de fuerza era justamente aceptar el apoyo de los demás, abrir su corazón a nuevas posibilidades y confiar en que las personas a su alrededor realmente querían lo mejor para ella. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, Teresa decidió que ya no se dejaría controlar por el miedo. Tomó el teléfono y llamó a Clara, diciéndole: acepto. Estoy lista para seguir adelante, para aceptar la ayuda. Quiero construir algo nuevo, no solo para mí, sino también para las otras personas que necesitan una oportunidad como yo. Clara, al escuchar esas palabras, se emocionó. Sabía que esa era la respuesta correcta, pero nunca imaginó lo profundamente que esto tocaría su corazón. Tomaste la decisión correcta, Teresa. Ahora, vamos juntas a dar el siguiente paso. En los días siguientes, Teresa comenzó a integrarse a una nueva vida. Comenzó a administrar un pequeño negocio, con el apoyo de las empresas que se habían interesado en su historia.
Pero lo más importante fue que descubrió que ya no estaba sola. Finalmente aprendió a permitir que los demás entraran en su vida, y la verdadera recompensa fue el sentimiento de pertenencia y el apoyo incondicional de personas que realmente se preocupaban. El camino de Teresa aún estaba lejos de ser fácil, pero ya no caminaba sola. Ahora tenía una red de apoyo y la confianza de que, con coraje y amor, cualquier desafío podría ser superado. Su historia, que comenzó con una mujer sola y abandonada, ahora se convertía en un ejemplo de fuerza, esperanza y transformación. Y así, Teresa siguió adelante, no solo como una sobreviviente, sino como una mujer que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo, con aquellos que la amaban y creían en su potencial. La vida, después de todo, no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de vivir, aprender y, sobre todo, permitirse ser amada. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Teresa? ¿Aceptarías la ayuda que tanto necesitas, o seguirías con la independencia como tu único guía? La historia de Teresa es un recordatorio de que, muchas veces, las mayores victorias llegan cuando aceptamos la ayuda de quienes se preocupan por nosotros. No dejes que el orgullo o el miedo te impidan vivir una vida plena. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla e inspira a más personas a aceptar el apoyo que el universo les ofrece. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Hasta el próximo video, y recuerda, nunca estás solo, incluso en los momentos más difíciles.